Hola a todos, bienvenidos al primer vídeo del 2021 en Shanti Irene. Para los que no me conocéis, yo soy Irene. Hoy voy a enseñaros cómo hacer unos espejitos que han estado muy de moda este año pasado. Se trata de un sol y un ojo hechos con madera de bambú. Y como siempre, aquí los haremos de una manera muy económica y muy sencillitos. Apenas necesitaremos unos bastidores. ¿Queréis ver cómo hacerlos paso a paso? ¡Acompáñame! El material principal que necesitaremos para hacer estos espejos es el siguiente: 2 aros para cada espejo o un bastidor, uno grande y uno pequeño, un espejo del tamaño del aro pequeño y unas varas de madera. Las mías son de 90 centímetros de largo y 5 milímetros de grosor. La cantidad necesaria dependerá del diseño. Para hacer solo el ojo me sobró con una. Aparte de eso, usaré una pistola de silicona para pegarlo todo, cuerda de yute y un serrucho para cortar la madera. Para el ojo voy a usar un aro de 15 centímetros y otro de 29. Es posible comprar un bastidor entero y usar solo un aro, o también se pueden comprar así sueltos. Yo, como siempre, os dejo todos los links del material que yo compré en la cajita de descripción. Como veis, coloqué el aro pequeño dentro del grande para medir por dónde cortaré el aro grande. El corte irá donde coincide la mitad del aro pequeño. Marcamos con un lápiz y por ahí mismo vamos a cortar. Hecho esto, lo coloco todo y vuelvo a medir para cortar lo que sobra del aro grande, tanto de lo que será la parte de arriba como de la parte de abajo, para que quede la forma perfecta de un ojo. Ya corté la parte de arriba y ahora vuelvo a comprobar que todo encaja bien para cortar lo que sobra de abajo. Como veis, no lo corto recto sino en diagonal. Ahora pego todas las piezas con silicona caliente. Ha llegado el momento de cortar las varas para hacer las pestañas del ojo. Primero lo mido encima de la estructura para calcular cuántas pestañas necesitaré y qué largo me gustaría darles. Aquí ya he hecho todas las marcas dejando 1 centímetro de separación entre cada pestaña. A mí me ayudó cortar un par de trozos de vara para ver cómo queda el efecto antes de decidirme por las medidas que quiero darle. Yo he decidido que quiero hacer las pestañas en escala, es decir, no van a tener todas la misma medida, irán aumentando y luego disminuyendo paulatinamente. Una vez marcadas todas las medidas en la vara, solo queda cortar. Cada una de las piezas que voy cortando las lijo en papel de lija para darles un buen acabado. Al igual que hice antes, utilizo silicona caliente para pegarlas una a una. Ahora pegaré el espejo por la parte de atrás. Yo voy a utilizar ahora esta cuerda de yute para sellar todo el borde por dentro. En este caso usaré cola blanca.
También colocaré cuerda por el exterior. Y esto me ayudará a cubrir un problema. Mi espejo era 1 milímetro más grande que el aro, ya que es el único tamaño que encontré. Esto significa que sobresale medio milímetro por cada lado, así que taparé este error con la cuerda. Además, lo unto muy bien de cola blanca, no solo para que quede bien pegado, sino para que selle bien todos los pelitos de la cuerda que suelen quedar sueltos. Lo bueno de la cola blanca es que al secar no se nota nada, así que se le puede dar bien sin problema. Para finalizar mi espejo le voy a preparar un colgador con la misma cuerda de yute. Para el espejo de sol voy a empezar colocando cuerda de yute con cola blanca directamente encima del borde del espejo. Luego veremos el porqué. Ahí se me ha manchado un poquito el espejo con cola blanca, pero no pasa nada porque se quita sin ningún problema. Al igual que antes, lo embadurno muy bien con la cola para que las fibras de la cuerda no queden sueltas. Además, mi cuerda es muy estrechita, así que yo estoy poniendo doble. Ya tengo esta parte terminada y así es como se ve. Ahora he decidido que le voy a poner también cuerda por el borde, para que una vez que esté todo montado no se vea ningún reflejo por ahí. Al igual que antes, lo pego todo súper bien con una buena cantidad de cola blanca. Ahora veremos la razón de por qué he decidido colocar la cuerda justo encima del cristal. Este espejo va a ir montado así. El aro pequeño va apoyado encima del cristal y de ahí saldrán las varas de madera que irán apoyadas justo encima del aro más grande. Con la cuerda, el aro pequeño se queda levantado 1 milímetro más y coincide que de esa manera, al apoyar la vara en el otro lado, queda perfecto, justo al ras del aro pequeño. Sin la cuerda, las varillas sobresaldrían por encima. Luego lo veremos más claramente. Se me olvidó comentar que los aros que yo estoy usando son de 15 centímetros el pequeño y 23 el grande. Ahora pegaré el aro con la cola caliente. Ahora coloco el aro grande y me aseguro de que quede bien centrado. Para ello lo mido y lo marco con un lápiz en el cartón para que si se me mueve sepa por dónde va y no tenga que estar midiéndolo continuamente. Ahora calculo la medida a la que me gustaría cortar las varas. En este caso voy a hacer 3 medidas diferentes. Al igual que antes, lijo los cortes de las varas para que queden perfectos. Ya tengo aquí las varas con las 3 medidas diferentes. Las medidas son de 8,5, 10,5 y 12 centímetros. Voy a empezar calculando el centro del espejo, que será donde colocaré las varas más grandes. He marcado en el aro grande donde irá cada vara y aplico un poco de cola en el extremo de la vara y otro poco en la superficie del aro grande. Con eso será suficiente para fijarlo. Aquí hay que tener mucho cuidado de que no se nos mueva ningún aro. Una vez fijada esta vara, ya no hay riesgo. Ahora voy a calcular dónde colocaré las varas medianas. Y por último irán las pequeñas. Tengo por aquí esta cuerda de yute trenzada que había comprado hace tiempo en AliExpress y he decidido en el último momento que lo colocaré a modo decorativo. Os dejo también el enlace a este material en la cajita de descripción.
Espero que os hayan gustado estas ideas para hacer espejos con bastidores. ¿Cuál ha sido vuestro favorito? Si os ha gustado el vídeo, no olvides darle like y compartirlo. Y suscríbete al canal si no lo has hecho ya para apoyar el contenido. Es gratis. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos pronto.